Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente conectado desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, y también en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora, hermano. Gracias le damos al Señor por poder salir a través de la radio. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en el horario anterior, y también va a estar ahora después de nosotros, de 11 a 12 del mediodía, va a estar en la radio La Predicadora. Le invitamos a que lo pueda escuchar, hermano. Y bueno, y a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, hermano. Si usted quiere visitar la congregación, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Tenemos reunión en la iglesia, allí en José Hernández 384. Y también le invitamos a que usted pueda visitarnos en nuestras reuniones de grupo los días lunes a las 19 horas, aquí en el kilómetro 43 de la Ruta 3, en la calle Pillado 6052, para que podamos así compartir la palabra y bueno, aquellos hermanos que son de esta localidad podamos unirnos para la formación de la iglesia en esta localidad también. Así que bueno, amados, les recuerdo también los días y los horarios del programa. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana, y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por estos anuncios, gracias por la comunión que hemos tenido este fin de semana mediante los cultos con los hermanos. Así que bueno, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra en esta mañana, hermanos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por la misericordia que tú manifiestas para con nosotros cada día, por tu gracia, Señor, que nos salvó, que nos redimió, que nos justificó. Señor, tu gracia que nos hizo saber que tenemos vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo, ya le digo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Espere que me perdí el versículo. Acá, en el capítulo 1, hermano. Capítulo 1, versículo 6. Y entonces vemos acá el apóstol Pablo. Podríamos leer desde el 1 para entender un poco el contexto. Dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pero Pablo no había sido constituido apóstol por ningún hombre, sino que Dios lo constituyó a Pablo apóstol, predicador y maestro de los gentiles, como dice allí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 11. Y dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la salutación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Galacia. Él fue a Galacia como fue a todas las otras iglesias, llevando el evangelio. Y entonces, pero después Pablo se ausentó, durante un tiempo se ausentó de la iglesia de Galacia. Y entonces en el versículo 6 dice: estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero ¿qué evangelio le había predicado el apóstol Pablo a los Gálatas? El evangelio de la gracia de Cristo. Porque dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. Y después aclara el apóstol Pablo, dice: no es que haya otro, no es que hay dos evangelios, no hay dos evangelios, el evangelio es uno solo. Dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 17 del libro de Juan, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero después, vio, como pasó en el libro de Gálatas, vio, después de que Pablo vino a los Gálatas con la gracia y les hizo saber a ellos que eran salvos por fe,
que ellos eran justificados por fe, que todo lo que habían recibido lo habían recibido por la gracia y la misericordia de Dios, Pablo se tuvo que ausentar, ¿no? Se tuvo que ausentar de la iglesia de Galacia, porque él tenía otras iglesias a su cargo, ¿no? Y tenía que ir perfeccionando y como dice en el libro de Romanos, y confirmando, dice, a los santos en la fe, ¿no? Y hubo quienes aprovecharon esta ausencia del apóstol Pablo y de los que estaban con él. Y eso podemos leer en el libro de Hechos en el capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Y como Pablo y Bernabé, dice, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ella, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjese. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjese, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces la multitud, dice, cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, dice, que contaban cuán grandes señales y maravillas había dicho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con todas las iglesias elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Y bueno, y así usted puede seguir leyendo cómo ellos le dieron autoridad a Pablo y a Bernabé para que ellos pudieran ir a los gentiles, y a los otros discípulos lo mandaron a los judíos, para que no se intervengan unos con otros. Fíjese. Voy a dar a mi esposa que está acá al lado mío para que salude. Paz, hermanos, gracias al Señor por un hermoso día, gracias al Señor por la reunión que hemos tenido ayer, gracias al Señor porque su gracia nos sigue sosteniendo. Amén, Gracias gloria al a Señor, Dios. que si no fuera por eso, pero el Señor nos sigue sosteniendo a través de su gracia y de su palabra. Amén, hermano. gloria a Dios.
Fíjese qué maravilloso. Pero estos que habían salido de ahí de Jerusalén, aparte de Pablo y de Bernabé, podríamos seguir leyendo un poquito más para entenderlo. Lo iba a pasar por alto, pero no es tan bueno pasarlo por alto, hermano. Dice, y escribí por conducto de ellos, en el versículo 23 del capítulo 15, por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Los saludaban. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandaros circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos, dice, a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Vio? Fíjese, predicaban todo lo mismo ellos. Silas, Judas, Pablo y Bernabé. Ellos predicaban todo lo mismo. Usted podía hablar con cualquiera de ellos cuatro y ellos le iban a hablar de la gracia del Señor Jesucristo. Pero también habían hecho mención los apóstoles por medio de esta carta a los Gálatas que tengan cuidado porque habían salido algunos de la sinagoga de los judíos que se iban a querer entrometer entre ellos para mandarlos a que se circunciden en la carne y que cumplan los mandamientos de la ley. ¿Vio? Fíjese. Entonces dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, dice, bien haréis, y pasadlo bien. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos de los que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Fíjese. Entonces, de ahí de la iglesia de Jerusalén salieron dos grupos de hermanos. Salió Pablo con Bernabé, con Judas y Silas, y ellos iban anunciando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero salieron otro grupo de hermanos que salieron de ahí no enviados por los apóstoles. No enviados por los apóstoles. Fíjese que es importante que uno sea enviado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno es enviado tiene el respaldo de Dios y es enviado con un fin, ¿no? Es enviado con un fin. ¿Cuál es el fin? Confirmar a los hermanos en la fe, ¿no? Confirmar a los hermanos en la fe. Ahora, ¿cuándo el hermano que es enviado es enviado? ¿No? Cuando él tiene no solamente el conocimiento completo de la gracia, sino la realidad de la gracia en él. Entonces él puede confirmar a los hermanos a los cuales él es enviado. Y entonces dice acá la palabra. El apóstol Pablo se había ausentado por un tiempo de la iglesia de Galacia y entonces le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto, dice, tan pronto, ¿vio? Se ve que fue algo... es como que estaban esperando la ausencia de Pablo, estos hermanos, para introducirse, ¿vio? Y enseñarle a los Gálatas que tenían que circuncidarse en la carne y cumplir los mandamientos de la ley. Fíjese, no tenemos que cumplir los mandamientos de la ley, hermano Nicolás. La palabra dice que no. La palabra dice que nosotros tenemos que guardar, ¿vio? Guardar. Y eso es algo diferente. Pero ya lo vamos a tocar en otro programa, hermano. No se apure. Os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
¿Y cómo lo pervierten? ¿Cómo se puede pervertir el Evangelio de Cristo? Sí, se puede pervertir. ¿No? Ellos pervirtieron, los que se introdujeron cuando Pablo no estaba, al no haberse afirmado los Gálatas en la gracia, ellos lograron pervertirlos. ¿Cómo los pervirtieron? Y llevándolos nuevamente a que ellos tenían que cumplir la ley y se tenían que circuncidar en la carne, ¿no? Por eso Gálatas son aquellos que van escapando, son aquellos que se estaban volviendo, habiendo conocido la gracia, se estaban volviendo a la ley, fíjese. Y Pablo le hizo saber a ellos, ¿no? Le llamó la atención a ellos, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿no? Vino uno y le dijo, si ustedes quieren agradar a Dios, ustedes lo que tienen que hacer es circuncidarse en la carne y cumplir los mandamientos. Y ahí se fueron los Gálatas, ¿no? Y entonces lo que ellos habían oído, ¿lo recibieron o solamente lo escucharon? Porque una cosa es que lo escuchemos y otra cosa es que lo recibamos. Y si lo hemos recibido, entonces eso que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. Y cuando lo recibimos del Señor, el Señor da confirmación por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo para no permitir movernos de la sincera fidelidad de Cristo, ¿no? Para no movernos del Evangelio de Cristo. Fíjese. Y esto está pasando en muchas iglesias en este tiempo, hermano. Muchas iglesias están llevando a los hermanos hoy a vivir por medio de las obras, a vivir por medio de cumplir los mandamientos y no circuncidarse, porque eso ya es muy alevoso, pero a restringirse en cuanto a la carne, ¿no? Usted para ser salvo tiene que restringirse en esto, usted para ser salvo tiene que creer que Jesucristo ocupó su lugar. Usted para ser salvo tiene que creer que Cristo llevó a la cruz al hombre viejo, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Usted para ser salvo tiene que creer que con invocar el nombre del Señor Jesús ya es salvo usted, ¿no? Porque dice, si creyeres en tu corazón que Cristo, vamos a leerlo ahí en Romanos 10, fíjese lo único que usted tiene que hacer para obtener la salvación y la vida eterna. Romanos capítulo 10. Versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Veo? ¿Y qué obra hizo usted ahí para ser salvo? Ninguna. ¿Veo? ¿Usted cumplió algún mandamiento ahí? No cumplió ningún mandamiento. ¿Hizo algún sacrificio? No hizo ningún sacrificio. El sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y usted lo reconoció. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Fíjese. Pero hay lugares donde los llevan a los hermanos a entrar por medio de esta enseñanza, de que es por fe, pero después su salvación tiene que ser sostenida por las obras. Salga corriendo de ahí, hermano. Salga corriendo de ahí. Porque el apóstol Pablo le recriminó a los Gálatas justamente ese punto. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ahora vas a acabar por las obras, dice. ¿No? Salga corriendo de ahí. Esa no es la sana doctrina. Esa no es la gracia. La gracia nos enseña a nosotros que nosotros fuimos salvos por fe, ¿no? Y que una vez que el Señor nos salvó, ¿no? Nos salvó, nos dio vida eterna. Y la vida eterna es justamente eso, vida eterna. Usted no la pierde. No importa la conducta que usted esté manifestando frente a su posición, le estoy diciendo. Su posición de hijo de Dios. No importa la conducta que usted esté manifestando, ¿no? La conducta que usted está manifestando no anula el sacrificio de Cristo para la posición que usted tiene en Cristo como hijo de Dios. Entonces que yo puedo hacer lo que yo quiera, hermano Nicolás. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo que usted una vez que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y obtiene su salvación por medio de la fe,
usted puede vivir como quiere. Vaya, inténtelo. Intente agradar a la carne. Intente vivir como vivía usted antes en el mundo. No lo va a poder hacer. ¿Sabe por qué? No porque usted no quiera, porque usted va a descubrir que una vez que usted fue salvo, que una vez que usted entregó su vida a Cristo, usted tiene dentro de usted una vida que es totalmente diferente a la vida que usted tenía en Adán. Que cuando usted quiera llevar a esa vida a agradar a la carne, esa vida le va a amonestar a usted. Esa vida le va a redarguir a usted. Le va a decir, ¿qué estás haciendo? Yo no soy compatible con eso que vos estás queriendo hacer. ¿Qué estás haciendo? Yo no tengo esos pensamientos que vos estás queriendo introducir. ¿No? Porque los malos pensamientos, hermanos amados, déjenme decirle que los malos pensamientos no se originan en el Hijo de Dios. Los malos pensamientos vienen de afuera. Son los dardos de fuego que el maligno echa sobre nosotros. ¿No? Los pensamientos que se generan dentro de nosotros son nacidos de la palabra y de la vida de Dios que está dentro de nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, le dice a los Galatas, estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, no hay otro evangelio. ¿No? Pero en el versículo anterior de Pablo le dice para seguir un evangelio diferente. Y después dice, no es que haya otro. No, es el mismo evangelio, nada más que está adulterado. Está adulterado. ¿Sabe qué es lo que adultera el evangelio? Las obras, las intenciones de la carne, ¿no? Las buenas intenciones de la carne, eso adultera el evangelio. Y Dios no necesita ayuda, ¿no? Para poder perfeccionar a un hombre, para poder presentarlo al hombre perfecto en Cristo, ¿no? La gracia lo puede hacer. No necesita ayuda. ¿Y para qué no necesitan nosotros? Y porque Dios no lo va a mostrar de una manera mística. Dios lo va a mostrar a través de sus hijos. Lo único que necesita de usted y de mí es que nosotros nos rindamos. Primeramente que le reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador. Y después que nos rindamos a la gracia. Para que la gracia transforme nuestras vidas. Y nos lleve a ser semejantes a Cristo. Pero la única palabra que nosotros necesitamos escuchar para que seamos transformados a la imagen de Cristo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ¿qué hizo la ley? Fíjese que nosotros lo hablamos en el programa anterior. Dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad, pero por medio de Moisés vino la ley. ¿Qué hizo la ley? La ley endureció el corazón del hombre, no lo llevó a ser igual a Dios. Endureció el corazón del hombre. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Por qué lo endureció? Porque el hombre que pudo en alguna manera, entre comillas, alcanzar algún tipo de justicia humana, por medio de las obras, juzga a aquel que no lo alcanza de la misma manera que él. En cambio, aquel que es justificado por la fe en el sacrificio de Cristo, busca la manera de que aquel que todavía no conoce eso, venga al conocimiento de la verdad para poder alcanzar la misma justicia que él obtuvo. ¿No? Porque él no le puede impartir la justicia al otro, pero él puede hacer que este hermano, esta persona, pueda venir al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la gracia, que es la única que lo puede justificar. Fíjese. Y Pablo le había transmitido esa palabra a los Gálatas, pero se introdujeron los que vinieron de Jerusalén. ¿No? Se introdujeron. Ahí a escondidas se introdujeron. Porque después nosotros vemos en el capítulo 2 que Pablo, cuando le reprende a Pedro cara a cara, vio que había llevado a los judíos, a los gentiles a judaizar, dice que él le dice, ustedes se introdujeron a escondidas. Esperaron que Pablo no esté presente ahí, para introducir su doctrina, su enseñanza errónea, y llevar así a los hermanos a las obras y a justificarse por medio de méritos propios. ¿No? Pero fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Eso a donde ellos le llevaron no tiene valor alguno contra lo que la gracia nos da. ¿No? Porque la gracia nos da una vida que es poderosa, hermano. Es poderosa. ¿Qué tan poderosa es, hermano Nicolás? ¿Puedo resucitar un muerto? Y eso si el Señor quiere.
Pero ¿sabe para qué es poderosa la carne? La gracia, perdón. La gracia es poderosa para mantener a la carne en estado muerto, a los deseos de la carne en estado muerto, a los pensamientos de la carne en estado muerto. ¿No? Eso la ley no podía hacer. Pero la gracia sí. Pero la gracia sí. Y la gracia nunca lo llevará a usted a justificarse por sus propios medios. Fíjese. Hoy vamos a leer ahí en Colosenses, en el capítulo 2. 2:20 en adelante. ¿Lo leo yo? A ver. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese, pues si habéis resucitado con Cristo, si habéis muerto, dice, con Cristo, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio? Ahí entró por fe. Pero acá Pablo él está diciendo, dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿vio? En cuanto a las formas que traíamos del mundo de intentar agradar a Dios, dice, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Dice, tales como no manejen, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombre, dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Pero cuanto usted más lo intente, más va a fracasar. ¿No? Más lo intenta y más fracasa. Más fracasa. ¿Por qué? Porque no es esa la manera de ir en contra de los apetitos de la carne. No es en contra, no es la manera. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, dice, en culto voluntario y en humildad, dice, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No? Esa es la carne, ni cosquilla le hace. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando usted sale de ahí, ¿no? Es como antes cuando se le enseñaba a los hermanos que tenían que ir al ayuno y la oración. ¿No? ¿Que estamos en contra del ayuno y la oración? No. El ayuno y la oración es para tener comunión con Dios. Pero el ayuno y la oración no sirve para ir en contra de los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque se fortalece más. ¿Y qué hace mientras está en el ayuno y la oración? Y esconde sus deseos. Esconde sus deseos, ¿no? Está esperando de que usted salga de ahí para que se pueda manifestar. Ahí estamos, hermano. Tuvimos una pequeña falla en el internet. ¿Vio? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo? Dice, no es que haya otro, dice, sino es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuándo le quieren pervertir el evangelio a Cristo? Cuando quieren poner las obras dentro del evangelio. ¿Vio? Para la justificación, para la salvación. ¿Vio? Ahí están intentando pervertir el evangelio. Por eso compartíamos con mi esposa antes de empezar el programa que Pedro se complementa con Pablo y le habla ahí en Primera de Pedro y dice, recibí, dice, como niño recién nacido, en Primera de Pedro creo que es en el 2, y viene hablando el apóstol Pedro en el 2:1. No dice recibir, dice desear. Sí. 2:2 de Leo el 1. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Veo? Fíjese, pareciera como que Pedro dice, pero ahí no está hablando lo mismo Pedro, sí, está hablando de lo mismo. Pero fíjese, él primero nos dice lo que tenemos que hacer, Pedro. Y después nos dice cómo tenemos que hacerlo. Y entonces dice, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño,
toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Cómo lo hacemos, Pedro? Dice, desear. Dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿No? ¿Y qué es la leche espiritual no adulterada? Y para entender lo que Pedro dice acá, tenemos que volver a Pablo. ¿Y a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al libro de Hebreos. Para poder entender a qué se refiere Pedro con la leche espiritual no adulterada. En el capítulo, creo que es en el capítulo 10, donde Pablo le dice a los hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, dice. En el 5, ¿no? A ver. Sí, ¿se lo encontraste? Leo desde el 11. Sí. Acerca de esto, bueno, viene hablando de arriba, ¿no? Sí. Mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese, y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿y acá a qué se refiere Pablo? Dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? La justificación, la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Esos son los primeros rudimentos. Pablo le habla a los mismos hebreos, y ahí después en el versículo 6, en el capítulo 6, fíjese lo que le dice, después de que le habla esto, ¿no? Dice, por tanto, dejad ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos primeros rudimentos. Y vamos adelante a la perfección. Pero fíjese que primero le hace saber a los hebreos, dice, porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Esto le pasó a los Gálatas. ¿Por qué les pasó a los Gálatas? Porque al no haberse afirmado en la gracia, vinieron los judaizantes y los quisieron llevar de nuevo a la circuncisión de la carne otra vez, y a que cumplan los mandamientos de la ley de Moisés. Y Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. A los hebreos les dice lo mismo. Fíjese, debiendo ser ya maestro, dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Qué es leche? Leche son los primeros rudimentos, ¿no? Las primeras enseñanzas. Y no de alimento sólido, ¿no? No de vida práctica. No se le puede enseñar vida práctica todavía. Porque todavía son inexpertos. Son niños. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la vida práctica, porque es niño. ¿Está mal ser niño, hermano? No está mal ser niño. Lo que está mal es ser niño toda la vida. ¿No? Lo que está mal es ser niño toda la vida. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, volviendo ahí a Gálatas, dice, no es que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban, lo adulteran, ¿no? Lo adulteran y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Pero si nosotros estamos fundamentados en la gracia, si estamos fundamentados en la fe, si la gracia ha sido una revelación a nuestras vidas y el fundamento que está puesto en la edificación es Cristo, que es el fundamento que el apóstol Pablo puso allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, 11, 12, por ahí. Entonces, cuando nosotros vayamos a la edificación de la iglesia local, no se va a mover esa edificación. Se va a mantener. Fíjese lo que le pasó a Pablo. Pablo se ausentó y ellos, al no haber puesto el fundamento, ¿no? Al no haber recibido el fundamento, que es Jesucristo, ¿qué quiere decir que es Jesucristo? Que está, por un lado, la vida de Jesús, pero también está la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Está el sacrificio de Jesús, pero también está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el evangelio completo, que es el evangelio de la gracia, ¿no? Y entonces ellos, al no haber recibido esto, al no haber puesto el fundamento para después edificar la iglesia, vinieron los judaizantes y lo arrastraron
con todo viento de doctrina. ¿No? Lo arrastraron a donde ellos querían. Lo llevaron nuevamente a cumplir los mandamientos y a circuncidarse en la carne. Y eso alteró la edificación de la iglesia de los Gálatas. ¿No? Eso alteró la edificación. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que inclinar bien el oído. Tenemos que aprender bien cuáles son los primeros rudimentos. ¿Por qué? Porque después van a venir, ¿no? Por eso a veces uno, o el Señor, no es uno, es el Señor, porque uno quisiera hablar de tantas cosas, ¿no? Pero el Señor es el que nos lleva nuevamente a los primeros rudimentos, a la justificación, a la santificación posicional, a la salvación, a la redención. ¿No? ¿Por qué nos lleva el Señor ahí? Porque después cuando entremos en la vida de justicia, en la vida práctica, ¿no? Van a venir las enseñanzas erróneas y nos van a querer mover de la parte posicional. ¿No? Nos van a querer mover de la parte posicional. Pero Pablo le dice a Timoteo, dice, buena cosa, dice, es afirmar el corazón con la gracia, dice. Y cuando nosotros nos afirmamos ahí en la gracia, ¿no? O con la gracia, parecemos testarudos en ese sentido. Pero no testarudo, caprichoso. Una cosa es una persona caprichosa y otra cosa es testaruda. Testaruda, ¿por qué? Porque ha comprobado que lo que ha no se deja mover de ahí. Él ha comprobado que lo que ha recibido la verdad, entonces no se deja mover de ahí. Pablo eso le recriminó a los Gálatas, dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado, dice, del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, pero no que haya otro evangelio. ¿No? ¿No? Así viene Satanás. No, esto que vos vas a escuchar ahora, esto es más fácil. Esto es más fácil. Esto no se te va a hacer tan pesado. ¿No? ¿Y por qué no es tan pesado, no es tan fácil? Y porque ahí vos vivís como vos querés. Dios te ama igual. ¿No? Vos vivís como vos querés. Vos sentís como vos querés. Vos pensás como vos querés. Dios te ama igual. ¿No te enseñaron en la iglesia que Dios es amor? Sí, pero Dios es un Dios celoso. ¿No? Y Él no comparte su iglesia, Él no comparte su cuerpo con nadie. ¿No? Si no lo comparte con el diablo y con el mundo, menos con la carne de nosotros. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice, estoy maravillado. Dice. Pero a Él lo llevó, Él lo fue llevando. ¿No? Y gracias al Señor que... ¿Y estas cosas por qué están escritas? Para que nosotros no cometamos el mismo error. ¿No? Por eso, el consejo que Pablo le da a Timoteo. ¿Lo encontraste, amor, ¿qué fue el consejo que le da Pablo a Timoteo? De buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿No? Fíjese. Entonces, usted escucha la palabra. Inmediatamente vienen las pruebas. Inmediatamente. Y no se lo decimos porque para amedrentarlo a usted. No, porque nosotros pasamos por ahí. Ahora va a venir la prueba. ¿Cuál va a ser la prueba de esta palabra que usted escuchó hoy? Que va a venir otro evangelio diferente a que persuadirlo y seducirlo a usted. Va a venir otro. Pero si usted realmente está firmado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia no va a permitir que usted se mueva de ahí. ¿Y cómo yo sé que lo que yo recibí en la gracia, hermano Nicolás, no es otra cosa? Porque la gracia exalta a Cristo, no al hombre. Porque la gracia transforma a los hombres a la imagen de Cristo y no a Cristo al antojo de los hombres. ¿No? La gracia no prepara el evangelio para que nosotros lo podamos recibir a nuestra manera. Nos prepara a nosotros para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo a su manera. ¿No? Que para que nosotros podamos ser moldeados a la manera de Cristo, no Cristo a nuestra manera. Entonces ahí está la diferencia entre la gracia y el otro evangelio. ¿Sí, amor? En Hebreos, ¿no? Ah, en Hebreos, sí, yo pensé que era en Timoteo. No sé si es el mismo. Sí. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿No? Fíjese, ahí está clarito. ¿No? Dice, afirmar el corazón con la gracia, dice, no con viandas. ¿Qué son las viandas?
Las viandas son esas enseñanzas, vio que es como cuando usted come, como cuando usted come, no sé, un alfajor para engañar el estómago. ¿Vio? Y me como un alfajor y engaño el estómago hasta que llegue la comida. Después resulta que lo engañó tanto al estómago con ese alfajor y otras cosas que le metió después, que cuando llega el momento de la comida que realmente lo va a nutrir, dice, no tengo hambre. Y el cuerpo se va debilitando. ¿Vio? Y el cuerpo se va debilitando. Bueno, lo mismo es con esto. Cuando nosotros escuchamos enseñanzas que nada tienen que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo único que hace es hinchar nuestro intelecto, pero no forma a Cristo en nosotros. ¿Y cuando nos damos cuenta? Cuando viene el día malo. ¿Vio? Eso que nos hinchó a nosotros, vio que la persona cuando come mucho, uno dice, no, yo estoy bien porque estoy gordo, dice. ¿Vio? Pero bueno, ahora viene la carrera. Y el que está gordo no tiene la misma reacción, no tiene la misma resistencia que aquel que se preparó. ¿Cómo se preparó? No dándole al cuerpo lo que el cuerpo no necesitaba. Él le dio un buen alimento, le dio una buena nutrición. Y cuando vino la carrera, él pudo salir victorioso. Entonces, cuando nosotros recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene la prueba, nosotros salimos en victoria. Cuando la alimentamos con cosas que no provienen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la derrota es lo que obtenemos. Pero aunque obtengamos la derrota, hermano, no quedamos en la derrota. Porque ¿sabe cuál es el propósito de la derrota? El propósito de la derrota es hacernos saber de que no nos hemos estado alimentando con el alimento que produce a Cristo. ¿Y cuál es la solución? Y comer el alimento que produce a Cristo. ¿No? Porque no es como en la ley. Vio que cuando uno fracasaba, ahí quedaba. Y bueno, y no me alimenté de lo que me tenía que alimentar. Y bueno, ahora me voy a alimentar de lo que me tengo que alimentar. Y cuando venga la otra prueba de resistencia, voy a salir victorioso. Gracias damos al Señor, hermano. No sé si querías compartir algo más. Gracias damos al Señor por esta palabra. Hasta aquí me ha dado el Señor. Que usted pueda ver, usted pueda diferenciar. Cuando usted escucha la palabra, usted ahora ya puede diferenciar. ¿Qué es lo que de qué se está alimentando? ¿Cuál es el alimento que usted está recibiendo? ¿Es un alimento dado por Dios? ¿Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la leche espiritual no adulterada? ¿O es algo que vio el hombre nos está proveyendo para engordarnos nomás? ¿No? Para que se produzca la hinchazón. ¿No? Pero cuando viene la prueba, esa hinchazón desaparece, hermano. En cambio, cuando somos bien nutridos y bien fortalecidos, somos probados y aprobados. El Señor bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes con el programa de radio. Y esta tarde le invitamos a que usted pueda participar de la transmisión de la reunión que tenemos a las 19 horas. Aquellos que están lejos y aquellos que están cerca, le invitamos a que compartan con nosotros, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por la gracia, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual, Señor, nos capacitó, Señor, salvándonos, redimiéndonos, justificándonos, y la gracia, Señor, que nos va transformando cada día más a tu imagen, Señor. Bendice a los hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.